Hola mis queridos Piscis, bienvenidos y bienvenidas a tu canal Sami Tarot. Vamos a hacer hoy unas lecturas especiales para las parejas, para los solteros y para la economía. Pero también quisiera que pidiéramos por todas aquellas personas que tienen roto el corazón en este instante, para que el universo, Dios, la fuente, como quieras llamarlo, les dé la paz y la tranquilidad que necesitan en este momento. Si tú quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas. También invitarte muy especialmente a que te suscribas al canal, le des like al video, active la campanita para que recibas tus notificaciones, y también me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas, nos ayudas. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje especial para ti. Te dice: en este instante la victoria te da paz. La verdad es que viene para ti una época de realmente victoria de cualquier cosa que tú estés en este preciso momento tratando de solucionar. Te lo anuncian. También te dicen que la naturaleza te ayuda a sanar. Entonces, bueno, aparte de los remedios o medicamentos convencionales que tú estés utilizando, también puedes hacerte algunos baños, algunas vaporizaciones con plantas, tomar infusiones a diario, tal vez para cualquier dolencia que tú puedas tener. También meditando, yendo al mar, yendo al río, al bosque, teniendo contacto con la naturaleza para poder sanar. Bueno, también te dicen que la razón te hace fuerte. Eres una persona que piensa muy bien las cosas antes de hacerlo, antes de decirlo. No te dejas guiar simplemente por apariencia, sino que tú analizas muy bien. Me parece perfecto esta situación para ti, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, y si no lo estás haciendo de esa manera, bueno, es un llamado para que sea así, de esa manera. Ahora sí vamos con nuestras parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles inicialmente a ti. Recoge paz del pasado. Te están diciendo que recuerdes que no solamente hay problemas y dificultades en cualquier tipo de relación, también hay cosas bonitas. Y al inicio recuerda que cuando ustedes comenzaron esta relación, no todo era problemas, no todo era dificultades. Existía el amor, ha existido el compañerismo, momentos espectaculares entre ustedes dos, inolvidables. Y bueno, a veces para recuperar una relación hay que volver a ese primer amor. ¿Quieres saber qué siente por ti esa persona especial? Bueno, lo vamos a preguntar ya mismo. ¿Qué es lo que realmente siente por ti esa persona especial? La verdad es que es alguien que realmente te quiere, alguien que realmente te ama, tiene muchísimas esperanzas puestas en esta relación. Tal vez al comienzo de la relación de ustedes no pensaban que las cosas se fueran a dar de la manera como se dieron, pero fueron día a día cultivando, fueron día a día haciendo crecer más la llama de la pasión, del amor, de la comprensión, y es alguien que realmente se ha enamorado de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Lo mejor, lo maravilloso. Cree que eres un príncipe, una princesa. Cuando piensa en ti, realmente siente que contigo está consiguiendo todas las cosas que siempre ha querido. Realmente quiere lo mejor contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Espera que ya no se discuta tanto en las mismas cosas siempre, que mire las cosas con más optimismo, de superar los problemas y dificultades que ustedes tienen en este preciso momento. Tiene mucho miedo de alguna separación, de algún divorcio, de algo que sea definitivo entre ustedes dos, pero es alguien que realmente te ama y que te admira. Vamos a ver qué les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías
espirituales. Bueno, hay muchos problemas, dificultades entre ustedes dos, podría estarse dando, tal vez estén pensando como en darse un tiempo o lo vayan a hacer en un futuro más bien cercano para poder analizar muchas cosas, muchos aspectos, decisiones que ustedes tomaron en determinado momento y que a tu persona especial le parece que no debieron ser así de esa manera. Yo te digo que es una situación que va a ser un poco compleja entre los dos, pero que a la larga va a ser para un bien. Tal vez esa distancia, ese break, ese respiro que se van a dar ustedes dos, podría significar un nuevo renacer para ustedes. Vienen cambios inesperados y el fin de una etapa bastante negativa. Esto sí van a haber muchas tensiones entre ustedes dos, pero muy seguramente van a poder salir adelante. Entonces, si estás pensando tú tomar un poco de distancia con tu persona especial para solucionar ciertos problemas y dificultades que ustedes tienen en este instante, te digo que sí puede ser una buena solución para ustedes. Vamos a ver qué consejo les dan a ustedes sus guías espirituales. Te dicen que te concentres un poco más en ti, en tu vida espiritual, en tu crecimiento. No te digo que te abandones, que abandones la relación, no, sino que te preocupes un poco más en ti. Mira, tus guías espirituales te dicen: pide y se te dará, que el cielo te da el poder de sanar, no solamente las cosas del cuerpo, sino también las cosas de esta relación. Y precisamente hablando de fe, mira, te dicen que tengas más fe en ti, en tu pareja, en tu relación, en lo que ustedes están construyendo en este instante. A veces uno dice, bueno, es que me voy a dar un tiempo con mi pareja, con la persona con la que estoy en este instante, pero a veces generalmente uno piensa, no, ese tiempo es para algo definitivo, pero en esta ocasión no va a ser así, de esa manera. El tiempo que tal vez ustedes piensen darse como respiro, sí va a ser para algo positivo entre ustedes dos. Si quieres escribir algo para ustedes, para esta relación, en los comentarios de este video puedes escribir: mi pareja y yo sanamos y avanzamos. Recuerda esa primera carta que decía: recoge paz de tu pasado. Bueno, lo que te estaba diciendo al comienzo. No siempre las cosas son malas, no siempre han habido problemas. Recuerda ese primer amor que ustedes dos tuvieron al comienzo. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con la lectura para mis solteritos y solteritas. Y primero vamos a ver qué nos dicen sus guías espirituales. Tus obras revelarán tus orígenes, te dicen. Bueno, te están diciendo que pienses muy bien en aquello que tú vas a sembrar, porque eso mismo es lo que vas a cosechar. Y recuerda que no siempre se cosecha con las mismas personas que se siembra. Generalmente se cosecha con personas totalmente distintas y en circunstancias diferentes, pero es una ley natural de la vida, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Así que no esperes cosechar fresas si sembraste limones. Y no digo que los limones sean malos, son deliciosos, pero es una metáfora que te estoy diciendo. Bueno, vamos ahora a ver sí que te dice las cartas de la baraja española con respecto a esa situación que tú estás viviendo ahora. Me dicen que hagas gala de tus dotes de mando. Listo, viene una época de felicidad, de bastante suerte para ti, si es en cuestiones de negocios, si es en cuestiones de que tal vez estás queriendo tú proyectar o manifestar una relación con una persona que aún no conoces, porque muy seguramente no conoces a nadie todavía. Viene una relación bonita para ti, algo que tú siempre habías estado esperando. La verdad es que vienen épocas muy buenas. Una mejora económica también te marca aquí en esta carta. Si estás esperando algún tipo de préstamo, de crédito, efectivamente se va a dar para ti. Vamos a ver, por último, un angelito te dice: no falles a tu palabra, especialmente la palabra que has comprometido contigo, los compromisos de tal vez cuidarte un poco más, de ser tú mismo tu prioridad en este instante de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos. Ahora vamos con la lectura para la economía de ustedes, mis queridos y mis queridas Piscis. Mira,
te dicen, llegarás muy lejos, no solamente en la economía, sino en tu vida en general, si miras en tu interior. Recuerda que este mundo físico es el reflejo de nuestros pensamientos. Cualquier cosa que tú veas en este momento, que sea nuestra creación, por ejemplo, las flores, el candelabro, las velas, en algún momento estuvieron en la mente de alguien y fue alguien que lo ideó, lo planeó, organizó, consiguió materiales, recursos y después lo llevó a la ejecución y aquí están las cosas. Asimismo es en la vida en general. Bueno, vamos a ver qué te dicen con respecto a tu economía. Wow, mira, fortaleza para ti definitivamente. Viene una época bastante abundante. Te vas a apasionar por todas aquellas cosas que tú estás haciendo en este momento, ya sea relacionado con el dinero, con la economía o con el trabajo, con las inversiones. Me dicen que a ratos tienes problemas para tomar ciertas decisiones con respecto a este aspecto de tu vida. Te están diciendo que mire las cosas claras, sí hay que soñar, sí hay que proyectar, pero también hay que ver la realidad de las cosas y proyectar con respecto a cosas, digamos, lo más firmes o lo más reales posibles. ¿Listo? Bueno, proyectar el trabajo, lo que te quiero decir, no ir a hacer inversiones de estas que te dicen hoy invierte $1000 y mañana te doy 1,000,000. Algo que sea real, algo en lo que no te vayas a ir a ver involucrado en cosas que después te puedan generar problemas económicos o inclusive problemas legales. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Piscis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.